Hola, hola, bienvenido donde quiera que estés. Espero que estés bien. Saludos y bienvenido. Hace unos días el dictador de Cuba dio una entrevista a Meet the Press, una cadena norteamericana. Una periodista se movió hasta La Habana a entrevistar al dictador de Cuba, Miguel Díaz-Canel. La entrevista es bastante extensa, solamente traje como 4 minutos de algo que me interesa. Lo único que, aparte de todo, que me interesó es este punto que te voy a poner y de verdad me encantaría tu comentario porque el dictador de Cuba usa una técnica que es atacar. Cuando a ti te preguntan y tú atacas, evades la pregunta, das la respuesta que tú quieres, pero escucha bien la pregunta. ¿Y qué es lo que responde el dictador de Cuba en este caso? Observemos esto y vamos a irlo desglosando a pedacitos para que te des cuenta de un detalle, porque el dictador de Cuba en este punto pone, revela el carácter tiránico de la revolución cubana. Observa esto. Would you be willing to step down if it meant saving Cuba? ¿Estaría usted dispuesto a dimitir con tal de salvar a Cuba, al pueblo de Cuba? Esta es la pregunta. Vamos a empezar desde el principio. La periodista le pregunta, ¿estaría usted dispuesto a dimitir, a renunciar, a irse, a dejar el poder que ocupa en el Partido Comunista, en la esfera política de Cuba, para salvar a la patria, para salvar a la revolución, para salvar a Cuba? Porque supuestamente dice la periodista que es una de las exigencias que está haciendo Estados Unidos. Y hay que recordar que Marco Rubio, cuando se corre esta bola, que pasaron unos días, ellos se alteraron y dieron muchas respuestas en X, y después Marco Rubio inteligentemente retira y dijo que él no había dicho nada. Entonces eso se quedó en el aire y básicamente lo que sí está claro es que con Díaz-Canel nadie quiere hablar porque Díaz-Canel no aporta nada. Díaz-Canel es un tipo que es cuadrado, tiene una doctrina de 60 años en su cerebro, que es viva la revolución, viva Fidel, y de ahí para allá no puede ver nada más. De hecho, se le está cayendo el país a sus pies y él simplemente apuesta por más socialismo y te dice que cada año van a estar mejor, sabiendo que la realidad es lo contrario, porque los resultados de Díaz-Canel son cero. ¿Ok? Dejando eso claro, empecemos de nuevo y vamos a ver exactamente cómo sucede esta situación. Would you be willing to step down if it meant saving Cuba? ¿Estaría usted dispuesto a dimitir con tal de salvar a Cuba, al pueblo de Cuba? Tú que eres una periodista importante, reconocida. Escuche. ¿Le has hecho esa pregunta a algún otro presidente? Si se lo pidiera a los Estados Unidos, le- porque es una de las condiciones que está imponiendo los Estados Te Unidos. explico, tú le hubieras hecho esa pregunta a otro presidente en el mundo. ¿Se la has I hecho a ask otro very presidente? tough questions to Yo hago preguntas podrías preguntar a difíciles a Trump. otros presidentes. A ver, Yo hago a ver, preguntas muy eso- difíciles. Ok, este es el punto claro. Díaz-Canel ataca a la periodista y le dice, ¿tú serías capaz de hacerle esta pregunta a otro presidente, a otra persona? Pues es que Díaz-Canel no entiende que las entrevistas que él da, como la que le dio a La Jornada, como la que le da a este personaje, ¿cómo se llama? No me acuerdo ahora, un periodista que entrevistó 100 horas con Fidel, se me olvidó el nombre ahora mismo, pero bueno, ese tipo también le ha hecho preguntas. Cuando Díaz-Canel se enfrenta a una prensa que es sociable, ellos preparan las condiciones. De hecho, los periodistas técnicamente ayudan a Canel, lo ayudan a redactar su respuesta, y en este caso es totalmente diferente. Yo no estoy seguro de que esta entrevista haya sido 100% ingenua. O sea, que Díaz-Canel fue allí como un tontín a esperar lo que le fueran a preguntar, pero estoy seguro que en algunos puntos como este, él lo descoloca, lo saca de órbita porque no tiene respuesta. Díaz-Canel en este momento no sería capaz de decir si yo sería capaz de renunciar, de hacer lo que sea por preservar y defender y proteger al pueblo de Cuba. A él no le interesa el pueblo de Cuba, es un hecho. El pueblo de Cuba está viviendo una época de 8, 10, 20 horas apagón, y a Díaz-Canel no le interesa porque él sigue ahí apostando por más socialismo y por más reuniones y por más de todo,
menos resolver el problema. El problema está en sus manos. Él podría técnicamente cuestionar, como siendo él el primer secretario del partido, y arreglar lo que está dañado, y simplemente a Díaz-Canel no le interesa porque Díaz-Canel sigue una directriz de otras personas que le envían el libreto, y Díaz-Canel simplemente es la cara visible internacional y nacional de la mal llamada maldita revolución, que lo único que ha hecho es empobrecer al pueblo de Cuba por 67 años. Y si siguen así, como dice la consigna de ellos, van por más. En este caso, como decía Díaz-Canel, simplemente cuestiona a la periodista, una periodista que está acostumbrada en el mundo libre a preguntar lo que sea, a preguntarle a los presidentes si son corruptos, si son ladrones, si son dictadores, si son lo que sean, porque esa es la libre expresión, esa es la libertad de prensa que Díaz-Canel prohíbe en Cuba y que Díaz-Canel no conoce porque Díaz-Canel no la practica. Ramonet, de apellido Ramonet, el periodista que se me olvidó el nombre, acabo de acordarme ahora, Ramonet le hizo una entrevista un día y lo puso como si fuera Superman. Y el periodista de La Jornada, una periódico de México, que es el Granma de México, La Jornada, le hizo una entrevista que básicamente el periodista hacía las preguntas y él mismo la contestaba. Entonces Díaz-Canel está acostumbrado a una cancha sociable, y en este caso, más o menos, la periodista logró sacarlo un poco de órbita, aunque estoy casi convencido que tuvo sus limitaciones. Estoy casi convencido, tal vez me equivoco, pero era para haberle hecho unas preguntas un poco más fuertes y en vivo. Estoy convencido que esta entrevista también fue grabada para ver si a ellos después les convenía, porque así actúan ellos. No tienen transparencia, no tienen liderazgo, no tienen vergüenza, no tienen principio y no tienen final. Es mi opinión, simplemente por eso te traigo. De toda la entrevista creo que esto fue el punto que más me interesó, debido a que el presidente, voy a decirle en este caso al presidente porque ella se dirige al presidente de Cuba, tuviera que tomar una decisión por el bien de su pueblo, y él por orgullo, por tirano, por sin casa y por todas las razones que tú quieras, simplemente le vira la respuesta a la periodista y la ataca antes de contestar lo que ella le está preguntando. Vamos a 10 segundos hacia atrás y seguimos. Presidente del mundo. Se la has I hecho a ask otro very presidente. tough questions to Yo hago podrías preguntas preguntar a difíciles a Trump. otros presidentes. A ver, Yo hago a ver, preguntas muy difíciles al muestra, presidente ¿es Trump. una pregunta tuya o es una pregunta del Departamento de Estado o del gobierno de los Estados Unidos? Este es otro punto. Ella mezcla, increpa y cuestiona a la periodista, poniendo en duda la legitimidad de su trabajo, de su función, y dice que está trabajando para el Departamento de Estado, fue lo que quiso decir, o para el presidente de los Estados Unidos, o para alguna entidad, institución, que podría ser cualquiera. Incluso lo único que le faltó decir que quién le paga a ella. Bueno, pues ella trabaja para una de las compañías, NBC, una de las compañías millonarias que son dueños de muchos canales, y es famosa, y la cadena también es reconocida internacionalmente, y él cuestiona que técnicamente, que para quién trabaja ella. Pues ella trabaja para esa cadena, y básicamente hace la pregunta como periodista libre, y Díaz-Canel no entiende eso. No entiende porque ellos prohíben la prensa libre. ¿Ok? Este es uno de los puntos donde hay que estar claro y hay que extender esta noticia para que la gente se dé cuenta en el mundo que en Cuba no hay libre expresión, que en Cuba no hay libertad de prensa. Aunque ya eso se sabe, pues esta es la prueba que el mismo dictador tirano puesto a dedo de Cuba acaba de revelarle al mundo con esta respuesta que dio. Vamos 10 hacia atrás y seguimos. Presidentes. A ver, Yo hago a ver, preguntas muy difíciles al muestra, presidente ¿es Trump. una pregunta tuya o es una pregunta del Departamento de Estado o del gobierno de los Estados Unidos? My question is, Mi pregunta es, porque es una de las cosas que hemos oído del gobierno de los Estados voy a Unidos asumir con que- respecto a Cuba. Si ellos se lo pidieran, Por tu Si sinceridad esto voy a fuera una asumir que la condición, haces ¿dimitiera precisamente usted? por esas cosas. Primero, Imbéciles.
En Cuba, las personas que están al frente y en las responsabilidades de gobierno no las elige el gobierno de los Estados Unidos ni las mandata el gobierno de Estados Unidos. Aquí se va por la tangente. En Cuba, las personas que están en el gobierno le está preguntando a la periodista que si él está dispuesto a dimitir, a renunciar e irse del poder para que hubiera una negociación, si esa fuera una de las exigencias de Estados Unidos, en lograr llegar a un acuerdo. Incluso se ha planteado donde ellos tengan alguna presencia política, y yo estoy en contra de eso totalmente. Yo pienso que el PSC hay que disolverlo, hay que prohibirlo, toda esa gente debería estar presos, pero simplemente mi objetivo es mostrar el carácter tiránico de la Revolución Cubana, y te lo plantea Miguel Díaz-Canel en persona. ¿Ok? Seguimos. Nosotros somos un Estado soberano, libre. Nosotros tenemos autodeterminación, nosotros tenemos independencia y nosotros no nos sometemos a ningún designio del gobierno de los Estados Unidos. Por otra parte, los dirigentes cubanos no llegamos porque representamos una élite de poder. Podrías ver mis orígenes, dónde nací, en el seno de qué familia nací, qué es lo que he hecho en la vida. Aquí Díaz-Canel se vuelve sensible y se humilla él mismo diciendo que él viene de una familia pobre. Señores, en Cuba todo el mundo es pobre. Después de la revolución todo el mundo era igual, porque lo único bueno que hizo la revolución fue repartir equitativamente la miseria. Díaz-Canel apela a que la periodista haga un estudio de su crianza, de su vida, que nació en una familia, en el seno de una familia pobre, normales, de trabajadores. La mamá fue maestra, el papá fue no sé qué y el tío no sé qué más. Y Díaz-Canel apela ahora a una retórica que no es real, debido a que eso no puede medirse. Eso no puede medirse, porque todos los cubanos en Cuba, más o menos bien, tuvieron las mismas oportunidades cuando nacen, que son ninguna. Lo que pasa es que Díaz-Canel, si lees la historia de Díaz-Canel desde jovencito fue un perro y estuvo muy pegado por alguna razón al dictador Fidel Castro, por eso llega a donde llega. Lo que pasa es que Díaz-Canel apela ahora, como dije, a que la periodista que viene de un mundo donde las personas son ricas y pobres, o clase media, casi todos, como yo, por ejemplo, pueda entender que un pobre en Cuba, que una persona normal, natural de Cuba, pueda ser un presidente y no sea un millonario. Incluso en Cuba, en Estados Unidos igual. Cualquier persona que haya nacido en los Estados Unidos puede ser presidente por simplemente haber nacido en los Estados Unidos. Díaz-Canel está apelando a su crianza, a su mundo infame, para que la periodista simplemente entienda o trate de entender, o él quiere hacerla entender, que en Cuba quien manda es el pueblo y él fue elegido democráticamente, supuestamente, y que las personas que están ahí no representan ninguna élite, representan al pueblo, según las palabras del dictador de Cuba, Díaz-Canel, que todo el mundo sabe que es falso de toda falsedad. Y desmiénteme si digo la verdad, porque esto que está diciendo Canel es una gran falacia dentro de una verdad. Está utilizando para justificar no dar una respuesta. La pregunta fue clara, vuelvo y repito: ¿estaría dispuesto a dimitir, a renunciar para que lleguen a un acuerdo con los Estados Unidos? Y Díaz-Canel apela a su crianza y diciendo que los dirigentes en Cuba, todas las personas que están en cargos políticos, son simplemente del pueblo y representan al pueblo, fueron elegidos democráticamente. Básicamente es lo que quiere decir el dictador de Cuba. Todos sabemos que es mentira, pero eso es lo que dice él, porque no tiene más nada que decir. Seguimos. No llegamos porque representamos una élite de poder. Podrías ver mis orígenes, dónde nací, en el seno de qué familia nací, qué es lo que he hecho en la vida. Es el pueblo el que nos elige, aunque hay una matriz que trata de desconocer eso. Cualquiera de nosotros, para ocupar una responsabilidad, tiene que ser elegido en la base, en un distrito electoral, por miles de cubanos. La palabra distrito electoral viene de los Estados Unidos, porque aquí los congresistas, por ejemplo, María Elvira Salazar y todos los demás congresistas, los eligen sus distritos. Escucha esto: en Cuba yo jamás en la vida escuché la palabra, no, él vive en el distrito La Víbora. No, eso no funciona así. Es un mentiroso patológico, porque no tiene respuesta.
Simplemente quiero dejar claro para los que no son cubanos y los que viven en Cuba, para que entiendan básicamente, sé que hay muchas personas, gracias señores, saludo a la gente que me ven de Cuba y de verdad, pronto Cuba será libre. No te dejes engañar, no pienses que esto está frío, que esto va en camino y a marcha acelerada, aunque no lo veas. Y esto que está pasando con Díaz-Canel y la periodista americana y todo lo que está sucediendo ahora no es por gusto. Ellos están corriendo porque saben que el tiempo se les está acabando. Seguimos. Y después los cubanos que representan a esos otros en la Asamblea Nacional del Poder Popular eligen esos cargos en votación indirecta como es en otros países del mundo. Como es en otros países del mundo. O sea, nosotros tenemos... Él compara el sistema, imagínate, el sistema electoral de Cuba, que es igual que el de todo el mundo. Señores, por favor, déjame tu comentario. No quiero que esto pase por alto, porque básicamente todos los que somos cubanos conocemos el sistema. Sabemos que Díaz-Canel simplemente está mintiendo. Seguimos. Un sistema también de elecciones que es totalmente sobre la base de la participación popular. Por lo tanto, cuando nosotros asumimos una responsabilidad, no lo hacemos ni por una ambición personal, ni por una ambición corporativa, incluso por una posición de partido, porque nuestro partido no es electoral. Lo hacemos por un mandato del pueblo. Dice que el partido no tiene un poder electoral. ¿Quién controla las divisas en Cuba? El partido. Y digo partido porque el Partido Comunista de Cuba, para ellos es Cuba, ¿ok? Es la fuerza superior que rige, e incluso está por encima de la Constitución. La Constitución no puede ponerle directrices al partido. Eso está así por el libro, ¿ok? Entonces, seguimos. Y en el concepto de los revolucionarios no está rendirnos. Si el pueblo cubano entiende que soy incapaz, que no estoy a su altura, que no lo represento, ese es el que tiene que decidir si yo debo estar en la dirección o ocupando el cargo de presidente o no. Y aquí está, este es otro punto clave. Él dice, el dictador de Cuba dice que el pueblo de Cuba es el único que tiene el derecho o tiene la posibilidad o tiene el poder de que él esté ahí o no. Por eso dije que la periodista cometió un error. Yo creo que no cometió un error. Esta es una periodista bastante hábil y yo pienso que ellos podían haber salido escondidas para la calle, haber tomado la presión, pero creo que eso fue una de las cláusulas que no pudieron ser viables debido a que se les caen las caretas. El pueblo de Cuba es el único que realmente sabe que Díaz-Canel es un inservible porque está sufriendo en carne propia los resultados de Díaz-Canel. Apagones de 20 horas, una situación impresionante con la comida, la devaluación del peso cubano, el aumento de la divisa extranjera, los productos que se venden en las tiendas que vienen de donaciones, son las que le venden al pueblo en dólares, un pueblo que no gana dólares. Entonces, si la posibilidad fuera elecciones, ¿por qué el Partido Comunista, si está tan seguro que el pueblo lo ama, no hace elecciones libres, no hace elecciones y convoca a que el pueblo realmente exprese lo que siente en una votación que sea chequeada y verificada? E incluso, aunque no salga más nadie, podrían hacer un censo público para determinar la aceptación que tiene el dictador de Cuba, Díaz-Canel. Es mi perspectiva, cosa que ellos no harían nunca, porque me imagino que si en las calles le dicen Díaz-Canel sin casa, que serían capaces de poner en un documento que sea verificado internacionalmente por personas que no sean cubanos, que puedan chequear, personas imparciales, no de la ONU, porque la ONU pertenece al Partido Comunista de todos los países. Es un asco de institución, pero debería haber alguna institución internacional donde habrían personas de derecha, de izquierda, de centro, de todos lados, y que hubiera alguna transparencia para poder ver exactamente el sentir del pueblo de Cuba. Eso no va a suceder, por eso Díaz-Canel sigue en el poder. Pero además recuérdese que no pueden focalizar solo la dirección del país, la dirección de la revolución y la continuidad de la revolución en una persona. Que hay una dirección colegiada y es una dirección colegiada que tiene un amplio vínculo con ese pueblo, pero no son los Estados Unidos.
Dice que, escucha esta parte ahora, porque voy a ir para atrás. Dice Díaz-Canel que las personas que están dirigiendo son elegidos y representan al pueblo porque en Cuba hay una dirección colegiada. Eso significa que en Cuba todo está planificado. Incluso Díaz-Canel tiene 7 reemplazos ahora mismo. Si Díaz-Canel patina y le cae una basura en un ojo, aparecen 7 presidentes más. Manuel Marrero, Morales Ojeda, incluso Abel Prieto podría ocupar ese puesto, porque al final, para los resultados que dan, cualquiera sirve. El único problema que hace falta para ocupar este puesto es estar alineado ideológicamente con las ideas, las directrices tiránicas del Partido Comunista de Cuba. ¿Ok? Observa lo que va a decir ahora. Los que nos pueden imponer, ni nos pueden pedir un cambio. El gobierno de los Estados Unidos, que ha llevado esa política hostil contra Cuba, no tiene moral para exigirle nada a Cuba, no tiene moral incluso para decir que ellos están preocupados con la situación del pueblo cubano y que el gobierno cubano es el que ha llevado a Cuba esta situación cuando ellos tienen toda esa responsabilidad. ¿Quién, en qué país del mundo se gobierna con moralidad? ¿En qué país del mundo existe una cláusula que si eres un inmoral no puedes dirigir, o si el gobierno es inmoral? ¿Cómo se determina que un gobierno es inmoral? Aquí este es otro ataque de Díaz-Canel justificando y tratando de culpar a un tercero de su incompetencia. Y es que Estados Unidos y el embargo puesto a Cuba por el robo de las propiedades a norteamericanos ha sido la excusa perfecta para que la dictadura cubana haya tenido esta consigna, este proceso de justificación. Porque básicamente tú le preguntas a Canel ahora, ok, bueno, de Canel, ¿cuál es la situación eléctrica del país? No, por culpa del bloqueo no tenemos petróleo. Por culpa de los Estados Unidos no tenemos petróleo. Observa esto. Ok. ¿Y por qué no hay comida? No, es el bloqueo de los Estados Unidos. Tampoco hay comida. O sea, Estados Unidos es la culpable. ¿Por qué no hay agricultura con tanto campo fértil que hay en Cuba? Es el bloqueo. El problema del bloqueo de los Estados Unidos impide que las papas crezcan. ¿Ok? ¿Por qué el sistema de salud es un desastre? Si Cuba es una potencia médica, es el bloqueo. Porque el bloqueo impide que podamos comprar una pieza que es un semiconductor que viene de Estados Unidos. Como si Estados Unidos fuera el único país. Ellos tienen negocios con más de 120 países, pero Estados Unidos es el único culpable. Si Estados Unidos es el culpable, ¿qué hacemos hablando con Díaz-Canel? Hay que hablar directamente con Estados Unidos. Estados Unidos es quien rige la situación en Cuba. Estados Unidos quita y pone la luz en Cuba. Estados Unidos siembra y desiembra en Cuba. Estados Unidos es quien controla toda la situación en Cuba, según el dictador de Cuba, Díaz-Canel, que cuando le preguntan algo de su gestión, él no puede hacerla porque la culpa es de Estados Unidos. Entonces Díaz-Canel no manda en Cuba. Quien manda en Cuba realmente es los Estados Unidos. Es quien controla, dirige y ejecuta las acciones para bien o para mal, pero no es Díaz-Canel, no es el Partido Comunista, no es Cuba y sus instituciones. Es increíblemente los Estados Unidos, según Díaz-Canel. Hay que interpretar esto muy claramente para estar seguro, porque es más fácil justificarte. Quítanos el bloqueo y vamos a ver. Ellos no tuvieron bloqueo técnicamente del año 69-70 al año 80, el año 90, cuando cae el campo socialista, que existía el CAME y existía una cooperación, porque Cuba ha sido un apéndice parasitaria, primero de Rusia y de los países del campo socialista. Y cuando se cae el campo socialista, Fidel Castro pone la vista en Hugo Chávez para que se apoderara de Venezuela y poder parasitar por 20 y tantos años más a Venezuela, cosa que se le acabó con la caída de Nicolás Maduro el día 3 de enero. Estamos claros de eso. Si entiendes el contexto, te vas a dar cuenta que todo lo que está diciendo Díaz-Canel es algo sin sentido. Lo que pasa es que la periodista, como quiera que sea, es norteamericana, no le importa lo que pasa en Cuba, está haciendo su trabajo, pero básicamente las razones de raíz no las conoce. ¿Ok? Seguimos.
Yo creo que lo más importante es que asumieran una posición crítica, una posición sincera, viera cuánto ha costado lo que han hecho en política para el pueblo de Cuba en sufrimiento, en limitaciones, a cuánto han privado al pueblo norteamericano de una relación normal con Cuba. El pueblo norteamericano, esta es otra retórica que a mí me molesta, me molesta. El otro día salí a la calle, hice unas preguntas, lo que andaba, no andaba preparado para hacer un video, pero les prometo que voy a hacer un video haciendo una encuesta en lugares donde vivan personas norteamericanas y voy a hacer una pregunta simple. El reto va a ser, ¿usted conoce a Miguel Díaz-Canel? ¿Sabe quién es Miguel Díaz-Canel? Simplemente esa es la pregunta. Porque ellos usan la retórica de que el pueblo de Cuba sufre porque no puede tener una relación, o sea, disculpen, el pueblo de Estados Unidos sufre porque no puede tener una relación con Cuba. Y es que el problema es que al pueblo de Estados Unidos no le importa Cuba. Nos importa Cuba a los 3 millones de cubanos que vivimos aquí. That's it. Más nada. Los cubanos que viven en España, los cubanos que viven en Europa, en Alemania, en Burundi, en Sierra Leona, en África, en todos los lugares del mundo hay un cubano, incluso hasta en Marte hay cubanos, en la Luna, y a esos cubanos son los que les interesa Cuba, porque el gobierno norteamericano está puesto para ganar dólares, vivir bien, darse la vida que se merecen, meterse sus buenas vacaciones, sus buenos cruceros, sus buenos viajes. ¿A quién carajo le importa lo que pasa en Cuba? Solamente a los cubanos. Díaz-Canel vuelve a usar una retórica absurda, justificando lo que no tiene justificación, y hasta esta altura, que ha pasado solamente 3 minutos 46 de la entrevista, pero llevamos 26 minutos hablando de este tema, Díaz-Canel no responde la pregunta que le hizo la periodista, que es si estaría dispuesto a dimitir, a renunciar a su cargo para avanzar en negociaciones sin que él esté presente. Eso es todo. Hemos oído muchísima retórica, muchísima consigna política, pero no hemos escuchado todavía la respuesta del dictador de Cuba. Seguimos. Y se dispongan, como hemos pedido, como hemos solicitado y como tenemos interés, de dialogar, de debatir sobre cualquier tema. Bueno, cualquier tema no existe. Tendría que ser cualquier tema. Otra cosa que es un analfabeto, y las personas, los tanques pensantes en Estados Unidos, quien dirigen y aconsejan a Trump, se dan cuenta que este tipo es un analfabeto. Este tipo es un imbécil. Este tipo, hablar con este tipo es hablar con un búcaro sin flores. Esto no sirve para nada. Entonces Díaz-Canel está diciendo, primero negaron, y te lo voy a poner de nuevo, negaron que habían conversaciones, negaron que Estados Unidos quería hablar, sí, pero que ellos no iban a dialogar. Y ahora Díaz-Canel le dice a la periodista que ellos han pedido, solicitado hablar con los Estados Unidos. ¿No me crees? Observa. Lo importante es que asumieran Escucha esto. una posición crítica, una posición sincera, viera cuánto ha costado lo que han hecho en política para el pueblo de Cuba en sufrimiento, en limitaciones, a cuánto han privado al pueblo norteamericano de una relación normal con Cuba, y se dispongan, como hemos pedido, como hemos solicitado y como hemos pedido y como hemos solicitado. ¿Estamos claros de eso? Él lo negó, ellos lo negaron, lo han negado siempre, y él le asegura, le afirma a la periodista que le han pedido, como han solicitado, palabras de Díaz-Canel. tenemos interés de dialogar, de debatir sobre cualquier tema. Cualquier no condicionando, no exigiendo cambios de nuestro sistema, como nosotros no exigiríamos cambios del sistema norteamericano, sobre el cual tenemos un sinfín de dudas y un sinfín de críticas. Tiene un sinfín de dudas, un sinfín de críticas en Estados Unidos. Voy a aclarar, yo vivo en Estados Unidos, orgullosamente soy ciudadano americano, amo a los Estados Unidos y hubiera querido haber nacido aquí, por lo menos hablar inglés perfecto. Ahora en este momento me defiendo nada más, llevo 26 años aquí. Para hablar inglés perfecto tienes que nacer aquí o estudiarlo de verdad. No he tenido tiempo para eso. Entonces, porque hay que trabajar y pagar biles. Entonces, el tiranillo este de Díaz-Canel básicamente vuelve e insiste en que ellos han
solicitado y que Estados Unidos no tiene moral y que Estados Unidos no puede poner directrices para cambio de régimen, etcétera. El punto aquí es que lo que quieren es llegar a un acuerdo para liberar al pueblo de Cuba, para que incluso con ellos en una transición se abriera el mercado libre, se acabara la miseria, se acaben los apagones, pero Díaz-Canel no le importa porque es lo que quiere seguir en el poder, cosa que se contradice con todo lo que ha dicho, pero es la realidad. Entonces, para ir cerrando el tema, Díaz-Canel, el tirano de Cuba, básicamente está tratando ahora de culpar a los Estados Unidos de que no hay un diálogo. Pero si hay un diálogo, tienen que venir bajo nuestras regulaciones, bajo nuestras normas. Díaz-Canel lo que quiere es que le quiten el bloqueo. Díaz-Canel lo que quiere es que le quiten el embargo. Díaz-Canel lo que quieren es que todos los bancos de los Estados Unidos le abran créditos. Y Díaz-Canel lo que quiere es defalcar y estafar y robar nuevamente, como hicieron en el año 61, el dictador de Cuba, Fidel Castro, que se robó todo. Eso es lo que quiere Díaz-Canel, pero el gobierno de los Estados Unidos va por otra directriz, por otra vía. Va por la libertad total de Cuba, del pueblo de Cuba, del comunismo, del Partido Comunista y de los que lo han llevado a la miseria. Entonces, eso va en contra de lo que plantea Díaz-Canel. Y van a haber dos opciones. Recuerden que a Nicolás Maduro le dieron la opción, después de irte a Turquía, incluso Putin, después se reveló que habló con Maduro y le dijo, mira, mi hermano, ven para acá, que esto está feo, pam, pam, porque si no lo creen, hay comunicaciones diplomáticas entre potencias, entre países. Estados Unidos habla con China, Estados Unidos habla con Corea del Norte, Estados Unidos habla con Putin, Estados Unidos habla con todo el mundo, menos con Cuba, porque con Cuba no se puede hablar. Cuba está cerrada, incluso China le dijo abre el mercado, porque los imbéciles en ex, por ejemplo, comunistas zurdos, ponen de ejemplo el socialismo chino como un socialismo próspero. El problema está en que China es socialista en su base, pero la economía china es capitalista, porque el segundo socio comercial de China, por si no lo saben, imbéciles zurdos, es los Estados Unidos. Si Cuba negociara con los Estados Unidos abiertamente, la economía de Cuba hoy fuera diferente y no importa quién dirija, porque a nosotros los cubanos nos da igual quién dirija. Lo que queremos es vivir. A mí no me importa. Me eché 4 años de Biden, que me pareció el peor presidente que ha tenido los Estados Unidos, y ahora está Trump con su locura. La gasolina está carísima, pero el punto es que hay que vivir así, porque es lo que toca. En 4 años, el que no le convenga, mira, para afuera. That's it. Y se acabó. Tenemos la opción de determinar quién dirige en el país. En Cuba no. En Cuba ellos están exigiendo que Estados Unidos vaya a dialogar, que le abra todas las llaves para ellos seguir ahí aún más cómodo. Cosa que yo estoy totalmente en contra. Yo ratifico que el Partido Comunista hay que disolverlo, prohibirlo, eliminarlo. Toda esa gente que están ahí hoy acabando con el pueblo deberían estar presos. Presos todos. Presos en el mejor de los casos, presos. Seguimos. Y nos centremos en lo que nos puede unir, en lo que nos puede facilitar espacios de entendimiento y una vez más, repito, para evitar la confrontación y tener un futuro para ambos pueblos de beneficio, de relación, de amistad y también de solidaridad. Aquí Díaz-Canel se cagó. Aquí ya básicamente lo que dijo fue necesitamos evitar la confrontación porque nos van a hacer mierda, nos van a hacer polvo, no queremos eso, queremos seguir viviendo, pero vamos a tratar de meter el pie para llegar hasta donde, a ver hasta dónde podemos llegar. Y al final de la historia, el punto es que Donald Trump tiene poca paciencia, es un presidente ejecutivo, es un presidente que va directo al punto y cuando se plantea una cosa, lo hace, salga el sol por donde salga. Dime qué te parece, déjame tu comentario. Me parece absurdo todo lo que dijo Díaz-Canel. La periodista me da tremenda pena con ella porque le hizo una pregunta, escuchó tanta cosa que al final de la historia no le respondió lo que quiso. Y es lo que quería traer a colación, porque la verdad que todo lo demás, la entrevista puedes verla, no sirve para nada. No la periodista hizo un trabajo espectacular, pero el interlocutor que tenía al frente es, como les dije, es hablar con un búcaro sin flores. Díaz-Canel es una pared animada que no sabe distinguir la L de la R. Dice dignidad con K al final. Bueno, sin más,
déjame tu comentario, suscríbete si llegaste hasta aquí, eres un héroe si llegaste hasta el final de este video y nos vemos en la próxima porque hay más. Y mientras Cuba esté en la situación que está, va a haber mucho de qué hablar, pero va a haber más de qué hablar cuando Cuba sea libre, que vamos a poder viajar a nuestro país, a promover a nuestro país, que hoy está sumida en la miseria y la basura llega hasta el techo. Nos vemos, saludos, chao, chao, y hasta la próxima.